A las 9:14 de la mañana, 8 contactos de misiles aparecen simultáneamente en el radar del USS Abraham Lincoln. Contactos nítidos, trayectorias balísticas estándar desde el rumbo 47 grados. El sistema de combate Aegis los clasifica a todos en 6 segundos y comienza a construir soluciones de interceptación con la eficiencia concentrada de una tripulación que ya ha ejecutado este tipo de enfrentamiento antes. 8 contactos, 8 soluciones en construcción. El oficial de acción táctica autoriza la secuencia de interceptación y el centro de información de combate trabaja el problema exactamente como ha trabajado cada problema de misiles en esta guerra. Aún no saben que estos misiles no fueron diseñados para ser interceptados por el sistema que ahora mismo intenta hacerlo. Fueron diseñados para desaparecer de él, y la desaparición comienza en 4 minutos y 11 segundos, exactamente a la altitud en que la geometría del revestimiento del misil, en relación con el haz de radar del Abraham Lincoln, produce la máxima absorción. Y cuando todo concluya, no habrá nada en la pantalla contra lo que disparar. Mientras 5 misiles siguen surcando el aire. Irán invirtió 14 meses en esto. No en un misil más rápido, ni en una ojiva más maniobrable. En un misil que parece completamente normal durante los primeros 4 minutos de su vuelo y se vuelve funcionalmente invisible en los últimos 12 segundos. Porque 12 segundos a Mach 8 son suficientes. 12 segundos es todo lo que Irán necesitaba. El marinero de primera clase James Oz lleva observando los 8 contactos en su pantalla de infrarrojos pasiva desde el instante en que aparecieron, y no ha levantado la vista ni una sola vez. Oz es el operador principal de infrarrojos pasivos del Abraham Lincoln. Su sistema no usa radar, detecta calor, las emisiones térmicas de los motores de los misiles, el calor por fricción de una célula que atraviesa la atmósfera a gran velocidad, las firmas infrarrojas específicas que existen tanto si un misil quiere ser visto como si no. En 16 meses de este despliegue, ha construido una biblioteca de perfiles térmicos de cada tipo de misil iraní que ha sido disparado en esta guerra. Sabe exactamente cómo luce un Zulfagar estándar en su pantalla en cada fase de su vuelo. Estos 8 tienen un aspecto diferente, más brillantes, no de forma dramática, un 11% más brillantes que la línea base térmica estándar del Zulfagar durante la fase de impulso. Una diferencia consistente con una modificación muy específica en la superficie exterior de la célula. Un revestimiento, algo aplicado al exterior del misil que absorbe energía electromagnética, energía de radar, y la reemite en forma de calor. El revestimiento que hace al misil invisible para el radar lo hace ligeramente más caliente en el infrarrojo. Los ingenieros iraníes habían resuelto un problema y creado otro. Simplemente habían asumido que nadie vigilaba el otro sensor. Oz sí lo vigilaba. Anotó el número a las 9:14, 11% por encima de la línea base. Siguió mirando y siguió construyendo, porque comprendió antes de que el primer contacto radar se desvaneciera lo que le iba a pasar a la pantalla que tenía encima, y lo que tendría que ocurrir a continuación. En el centro de información de combate, las soluciones de interceptación se construían con limpieza. 8 contactos, 8 geometrías, probabilidades estándar, 68% en la más baja, 81% en la más alta. La tripulación trabajando el problema con la eficiencia de quienes lo han hecho muchas veces antes. Y tienen todas las razones para creer que lo resolverán con éxito una vez más. A las 9:18, el contacto 4 se desvaneció. No desapareció, se desvaneció. El retorno de radar cayó de una reflexión estándar a algo que apenas superaba el nivel de ruido. El contacto seguía técnicamente presente en la pantalla, pero parpadeaba. Aparecía durante 0,3 segundos y luego desaparecía durante 0,4. La solución de control de fuego construida sobre su última posición conocida se actualizaba desesperadamente cada vez que el contacto reaparecía, siendo cada vez más incorrecta, porque un misil a Mach 8 recorre 340 metros en los 0,4 segundos que separan los retornos de radar.
Y la solución siempre iba a 340 metros, por detrás de donde el misil realmente estaba. Luego se desvaneció el contacto 7. Después, los contactos 1 y 5 de forma simultánea. La pantalla pasó de 8 trazas limpias a 4 trazas limpias. Y 4 trazas fantasma en el transcurso de 23 segundos. El desvanecimiento se aceleraba ahora que los misiles descendían hacia la banda de altitud, donde la geometría del revestimiento producía la absorción máxima. Cada uno cruzaba ese umbral y desaparecía de la pantalla en la secuencia que los ingenieros iraníes habían calculado para producir la máxima confusión en el sistema de control de fuego de la Aegis. Máxima confusión, no aleatoria sino calculada. La oficial de acción táctica, la capitana de fragata Rachel Webb, miraba una pantalla que le mostraba 8 amenazas, le ofrecía soluciones limpias para 4 de ellas y le informaba de que las otras 4 se habían degradado hasta el punto en que la probabilidad de interceptación había caído por debajo del umbral de neutralización fiable. Autorizó 6 interceptores para los 4 contactos limpios y los 2 contactos fantasma menos degradados. Las mejores soluciones disponibles. La decisión correcta dado lo que le mostraba la pantalla, y los 6 interceptores ascendieron hacia sus posiciones asignadas. OSE tomó el circuito hacia el centro de información de combate a las 9:19. Señora, soy OSE en infrarrojos pasivos. Los 8 contactos son totalmente visibles en mi pantalla. El revestimiento absorbente de radar está generando calor en exceso. Están un 11% por encima de la línea base térmica estándar. Tengo una precisión de posición de 40 metros en los 8 contactos de manera continua. El sistema de apuntamiento del cañón de defensa de punto tiene una entrada de guía por infrarrojos en su configuración técnica, no estándar, nunca utilizada en combate real. Eso permitiría que mis datos de infrarrojos reemplacen al radar como entrada de apuntamiento principal en la ventana terminal. Necesito autorización para implementar la anulación y necesito que se reserve un interceptor para el contacto más impredecible. Webb miró su pantalla. 6 interceptores ascendiendo, 4 contactos fantasma parpadeando, 2 contactos limpios aún manteniendo soluciones. Le dijo a OSE que el sistema de apuntamiento del cañón no estaba configurado para guía por infrarrojos en combate y le pidió que esperara. OSE cerró el circuito. Esperaba esa respuesta y ya llevaba 3 minutos y 22 segundos construyendo la anulación, desde el momento en que anotó el 11% a las 9:14 y comprendió hacia dónde se dirigía este enfrentamiento. La anulación existía en el manual técnico del sistema como una capacidad teórica, una vía de configuración diseñada exactamente para este escenario que nunca había sido implementada en combate real porque nadie había diseñado un escenario que la requiriera. Hasta que Irán invirtió 14 meses haciendo exactamente eso. Siguió construyendo. A las 9:20 los primeros 3 interceptores alcanzaron sus contactos asignados. El primero encontró su objetivo. El contacto 2 seguía manteniendo un retorno de radar marginal en el momento de la interceptación, ya que la geometría del revestimiento del misil producía una reflexión brevemente más fuerte al cruzar el haz de radar en un ángulo ligeramente diferente. El interceptor encontró la célula en esa ventana de 0,3 segundos y detonó a 14 metros del vehículo de reentrada. Un misil destruido. El segundo interceptor llegó a la última posición conocida del contacto 7 y encontró aire vacío. El contacto se había desvanecido por completo 1,8 segundos antes de la interceptación. El misil se había desplazado 340 metros desde la posición para la que se había construido la solución. Fallo. El tercer interceptor encontró el mismo aire vacío contra el contacto 1. Fallo. 3 interceptores gastados. Un misil destruido. 7 aún en aproximación. 5 completamente invisibles para el radar. 2 contactos fantasma parpadeantes hacia los que se dirigían los 3 interceptores restantes, con soluciones que se volvían menos precisas con cada intervalo de 0,4 segundos entre los retornos de radar. OSE tomó el circuito de nuevo a las 9:20. Señora,
Tengo la anulación de guía por infrarrojos lista para transmitir al sistema de apuntamiento del cañón. Necesito autorización. Los interceptores no van a encontrar los contactos invisibles. Las soluciones se están construyendo sobre posiciones con 340 metros de retraso cada vez que el contacto reaparece. El cañón con guía por infrarrojos tiene una precisión de 40 metros en contactos que se mueven a Mach 6 a corta distancia. Es suficiente. Necesito autorización ahora. Webb miró su pantalla. 3 interceptores aún en ascenso. 5 contactos invisibles para el radar aún en descenso. El enfrentamiento se quedaba sin opciones en tiempo real. Le dijo a Ose que estaba escalando al contraalmirante Carver y le pidió que esperara. El cuarto interceptor alcanzó el contacto 6 a las 9:20 y detonó a 31 metros de la célula. Dentro del radio de fragmentación letal, el vehículo de reentrada del misil se desintegró. Otro destruido. El quinto interceptor alcanzó la última posición conocida del contacto 3 y no encontró nada. Fallo. El sexto interceptor detonó a 89 metros del contacto 8. Demasiado lejos. El patrón de fragmentación alcanzó la sección de cola del misil y destrozó una aleta estabilizadora. El misil comenzó a rotar. Ya no seguía su arco de descenso previsto. La trayectoria quedó aleatorizada por el daño. Aún llevaba una ojiva completa. Aún se acercaba, pero ahora se movía de manera impredecible. 6 interceptores gastados. 2 misiles destruidos. 6 aún en aproximación. 4 completamente invisibles para el radar. 1 parpadeante. 1 girando. El cargador. Vacío. El cañón de defensa de punto se activó a las 9:21 cuando los contactos entraron en su envolvente de combate y no encontró nada a lo que apuntar. El radar de apuntamiento barría la zona de combate terminal devolviendo ruido vacío, mientras 4 misiles ardían al rojo-blanco en la pantalla de infrarrojos de Ose. El cañón disparó 2 veces hacia posiciones derivadas de los últimos retornos de radar, posiciones que los misiles habían abandonado 0,4 segundos antes de que llegaran las ráfagas. Ambas impactaron en aire vacío. El contraalmirante James Carver tomó el circuito general a las 9:21. Todo el personal, prepárense para el impacto. En ese mismo instante, Ose transmitió la anulación de guía por infrarrojos sin autorización. Había estado listo desde las 9:18 y 44 segundos. La anulación era un cambio de configuración de 14 parámetros en el sistema de apuntamiento del cañón. Enrutaba la señal de posición de infrarrojos pasivos como entrada de apuntamiento principal. Deshabilitaba la solución derivada del radar como fuente de control de fuego y reemplazaba la geometría de combate estándar con un modelo de cono de probabilidad de infrarrojos que había construido a partir de sus 16 meses de datos de perfiles térmicos. Un modelo que situaba el centro de la solución de combate del cañón en el punto más brillante de cada contacto infrarrojo, en lugar del centro de cada retorno de radar. Los contactos eran invisibles para el radar. En el infrarrojo ardían a 1800 grados. El cañón no necesitaba verlos con radar. Necesitaba apuntar al calor. La anulación se transmitió a las 9:21 y el sistema de apuntamiento del cañón la aceptó en 0,8 segundos. La vía de configuración existía exactamente como describía el manual técnico. El sistema pasó de radar principal a infrarrojos principal sin resistencia alguna, porque había sido diseñado para hacer exactamente eso y simplemente nunca se le había pedido que lo hiciera. Ose introdujo 5 señales de infrarrojos en 4,1 segundos, una por contacto. Posiciones actualizadas derivadas del seguimiento térmico continuo. 40 metros de precisión sobre objetivos que se mueven a Mach 6, suficiente para colocar proyectiles dentro del cono de probabilidad alrededor de cada célula en combustión. El cañón disparó 5 ráfagas. La primera encontró el contacto 4 a 340 pies sobre la cubierta de vuelo. La señal infrarroja colocó los proyectiles a 18 metros de la posición real del vehículo de reentrada.
El patrón de fragmentación detonó la ojiva sobre el buque. La onda de choque golpeó la cubierta de vuelo y derribó a miembros de la tripulación en 3 compartimentos. 6 heridos. Nada penetró el casco. Penetró el Asnano Shinluadi. La segunda ráfaga encontró el contacto 7 a 280 pies. La ojiva detonó sobre la formación. La onda de presión atravesó todo el grupo de ataque simultáneamente. 4 tripulantes más en el suelo. Casco intacto. La tercera ráfaga encontró el contacto 1 a 410 pies. Interceptación limpia. Los proyectiles golpearon el vehículo de reentrada antes de la iniciación de la ojiva. El misil se desintegró sin detonar. Los restos se dispersaron sobre el agua a 200 metros por el través de babor. La cuarta ráfaga encontró el contacto 5 a 190 pies. La interceptación más cercana del enfrentamiento. La señal infrarroja colocó los proyectiles a 9 metros del contacto. La ojiva inició con el impacto de la ráfaga y detonó a 190 pies sobre la cubierta de vuelo. La explosión de una ojiva completa a 190 pies no es un cuasifallo en ningún sentido cómodo del término. La onda de presión golpeó simultáneamente cada superficie de la isla. 8 tripulantes más heridos. 2 antenas de radar arrancadas de sus soportes. Un incendio comenzó en el espacio de comunicaciones del segundo nivel de la isla y fue extinguido en 7 minutos y 31 segundos. 18 tripulantes heridos. 2 antenas de radar perdidas. Un incendio extinguido. El Abraham Lincoln, plenamente operativo. Quedaba un contacto, el que rotaba. El misil dañado con la aleta estabilizadora destrozada generaba una firma térmica aleatorizada mientras giraba. El retorno infrarrojo parpadeaba a medida que las secciones calientes de la célula entraban y salían del campo de visión de los sensores de Oz. La precisión posicional se había degradado de 40 metros a aproximadamente 140 metros por el giro impredecible. Oz se había reservado un interceptor exactamente para este contacto. Lo había solicitado a las 9:19 y Webb no lo había autorizado. En su transmisión de anulación había anotado que debía retenerse un interceptor para el contacto en rotación, y el contraalmirante Carver, que leyó la transmisión en el mismo segundo en que autorizó la preparación general para el impacto, autorizó la interceptación de reserva a las 9:21. El interceptor se lanzó a las 9:21 basándose en los datos de posición derivados de infrarrojos de OCE, no en una solución de radar, sino en una solución infrarroja. La primera interceptación de combate real ejecutada utilizando infrarrojos pasivos como entrada principal de control de fuego. El interceptor alcanzó el contacto en rotación a las 9:22 y detonó a 22 metros de la célula giratoria. La ojiva inició con el impacto de la fragmentación y detonó a 600 pies sobre el océano, a 140 metros por el través de estribor del Abraham Lincoln. El último contacto. Eliminado. En el centro de información de combate, Webb miró la pantalla durante 4 segundos. 8 contactos. 2 destruidos por interceptores, 6 neutralizados por el cañón, 4 ojivas detonadas sobre la formación, 1 desintegrada sin detonación, 1 destruida por el interceptor de reserva. 18 tripulantes heridos. 2 antenas de radar. Un incendio. Tomó el circuito hacia la posición de OCE. La anulación de guía por infrarrojos, dijo. Lléveme por la cronología. OCE miró su pantalla. La anomalía de línea base térmica del 11% que había registrado a las 9:14. La anulación que había estado construyendo durante 3 minutos y 22 segundos antes de que el primer contacto de radar se desvaneciera. Las 5 señales de infrarrojos que había transmitido en 4,1 segundos mientras el circuito general aún resonaba por el buque. Noté la firma del revestimiento a las 9:14, señora, dijo. 11% por encima de la línea base térmica estándar, consistente con un tratamiento superficial absorbente de radar que reemite la energía absorbida como calor. Empecé a construir la anulación a las 9:14 porque sabía que las soluciones de radar iban a fallar antes de que se desvaneciera el primer contacto. Webb guardó silencio un momento. Tenía la anulación lista antes de que los contactos empezaran a desvanecerse.
Sí, señora, dijo Oche. Ella no dijo nada más durante un buen rato. El lanzador Sulfagar S, rastreado por las aeronaves de vigilancia del Abraham Lincoln desde el momento del lanzamiento y cuya posición fue fijada con una precisión de 16 metros, tras 9 minutos de recolección pasiva continua, recibió 12 misiles de crucero a las 9:24. El lanzador y la instalación que había invertido 14 meses desarrollando el revestimiento absorbente de radar dejaron de existir a las 10:09. La anulación de guía por infrarrojos de OCE, el cambio de configuración de 14 parámetros que había construido en 3 minutos y 22 segundos a partir de una entrada de manual técnico que nunca había sido utilizada en combate real, fue transmitida a todos los buques del teatro a las 9:31. Cada sistema de cañón de defensa de punto en el Mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz disponía ahora de capacidad de guía por infrarrojos activa y lista para usar. El revestimiento furtivo de Irán había sido diseñado en torno a una única premisa: que los sistemas de defensa naval usan radar para apuntar. Todos los sistemas del teatro contaban ahora con una respuesta que no usaba radar en absoluto. Irán disparó 8 misiles invisibles contra el USS Abraham Lincoln. 8 contactos que desaparecieron del radar uno a uno mientras descendían, en la secuencia específica de desvanecimiento que los ingenieros iraníes habían calculado para producir la máxima confusión en el sistema de control de fuego de la Aegis, la máxima incertidumbre en las soluciones de interceptación, la máxima probabilidad de que 8 ojivas alcanzaran la cubierta de vuelo de un portaaviones que no podía verlas venir. 18 tripulantes heridos, 2 antenas de radar perdidas, un incendio, el Abraham Lincoln aún operativo. Y la lección que Irán se llevó del Mar Arábigo aquella mañana fue precisamente la que menos quería aprender: que el sensor más peligroso del portaaviones más poderoso del mundo no es la matriz de radar que Irán invirtió 14 meses en aprender a neutralizar. Es la pantalla de infrarrojos pasivos a la que a nadie se le ocurrió apuntar un misil, y el marinero de primera clase que notó que marcaba un 11% más de temperatura a las 9:14 y comenzó a construir la respuesta antes de que nadie más supiera que existía la pregunta.